La Amazonía encierra misterios y enigmas que el ser humano no ha podido descifrar aún. Dentro de estos misterios existen los avistamientos de criaturas que solo deberían existir en cuentos, fábulas y la mitología. Ellos confirmaron que aunque no pudieron grabar todo su cuerpo, se trataba de una criatura. Criaturas que aparentemente existirían en la profundidad de los ríos y que muy pocas veces se dejan ser vistos por los seres humanos. En esta oportunidad te voy a presentar dos experiencias con los denominados yacurunas, o también llamados hombres del río. Cuidado porque en tu próximo viaje a la selva podrías toparte con uno de estos seres. En junio del 2011, el programa Viaje a otra dimensión del Dr. Anthony Choi lanzó un episodio sobre una investigación en la selva, donde recogieron el testimonio de dos mujeres, Mariela y Mariciela Vela, quienes habían tenido un encuentro con el denominado yacuruna. Ellas cuentan que en 1999, cuando tenían 12 u 11 años aproximadamente, fueron a visitar a su abuelo en el centro poblado Atumplaya del distrito de Moyobamba, al lado del río Mayo. En ese tiempo el caudal del río había aumentado y era un día caluroso en la chacra de su abuelo. Ambas querían ir a nadar y fueron a la orilla del río para bañarse, acompañadas de su perro, quien estaba a un lado mientras ellas se bañaban en el río. Todo estaba tranquilo y aparentemente normal, pero se percataron que había una gran madera flotando en la otra orilla del río y parecía no seguir la corriente porque se mantenía estática. Cuando entraron a nadar, la madera empezó a chapotear hacia su dirección, como si algo la estuviese empujando hacia ellas. Ambas lo notaron, pero el objeto se detuvo cuando el abuelo de las pequeñas llegó para verlas. Las chicas le dijeron que algo raro pasaba con la madera, ya que antes que él llegara, estaba dirigiéndose hacia ellas, emitiendo ruidos con el agua. El abuelo solo les dijo que se bañaran rápido y volvieran a la casa y se fue. Ellas seguían jugando en el agua y eran aproximadamente ya las 5 de la tarde. La madera empezó a acercarse nuevamente a ellas y empezaron a sentir mucho miedo al ver que se acercaba cada vez más rápido. Al lugar llegó un amigo de su abuelo llamado Antonio, pero la tabla dejó de acercarse cuando estaba en presencia de esta persona adulta. Ellas le preguntaron por ese extraño evento y qué podría ser eso. El hombre solamente les dijo que terminaran de jugar y hagan caso a su abuelo y vayan a su casa. Cuando se fue, las niñas continuaron jugando un rato más y la madera empezó a avanzar hacia ellas nuevamente, haciendo el chapoteo en el agua. Las cosas se pusieron más tensas porque el objeto se acercaba más y más, y el perro de las chicas ladraba sin parar ya que presentía algo. Cuando esta madera estuvo a una distancia muy cercana de ellas, ambas se sorprendieron de lo que en realidad estaban viendo. Apoyado en la tabla, se dejó ver el torso, extremidades y cabeza una criatura a quien describieron como un hombre pequeño, de piel muy oscura y ojos circulares y rojos. Él las quedó mirando como si esperara una reacción por parte de ellas. Las chicas se quedaron completamente asustadas y solamente atinaron a salir del agua, coger a su perro e irse rápidamente a casa de su abuelo. Él les dijo que lo que habían visto era el mítico yacuruna, una raza de seres protectores de los ríos en el Amazonas. Pero ellas no son las únicas que han tenido un encuentro con este tipo de entidades. Esta segunda experiencia es también recogida de uno de los programas de Viaje a otra dimensión de junio del 2011, donde el Dr. Anthony Choi entrevista a un hombre quien había tenido un avistamiento con yacurunas. Segundo Tuesta Panduro es el nombre de esta persona, y él contó que años previos a la entrevista, él trabajaba a orillas del río Mayo haciendo labores agrícolas. Solía dedicarse a eso durante algunas semanas y dormía en el sitio donde él junto a otras personas trabajaban la tierra al lado del río. Durante varios días, al promediar las 7 u 8 de la noche, él se acostaba a dormir.
pero escuchaba a lo lejos ruidos de tambores constantes. Pensaba de que se trataba de los lugareños de un pueblo cercano, ubicado aproximadamente poco más de 2 kilómetros de donde se encontraba. Durante varios días sentía el sonido de los tambores a la misma hora y pensaba que había algún tipo de celebración pequeña muy cerca. La curiosidad lo invadió y decidió seguir el sonido para averiguar de qué se trataba. Él menciona que tomó su linterna y un arma para caminar a la orilla del río siguiendo el sonido. El arma era para protegerse de algún tipo de malhechor o de algún tipo de animal muy grande. Él decidió ir solo ya que nadie en el campamento quería acompañarlo. Al caminar por varios minutos logró acercarse cada vez más al lugar de donde provenía la música. Él se ubicó en un sitio al lado del río, el cual era una especie de playa. Pero lo que encontró no fue una celebración ordinaria de gente del pueblo cercano. El pueblo estaba en otra dirección, aunque el hombre no se había percatado de eso en ese momento. En ese instante, él logró ver el origen de toda la conmoción, de todo el sonido. Al enfocar con su luz, Segundo logró ver a pocos metros a un grupo de pequeños seres. Los describía como 5 hombres de aproximadamente 80 centímetros. Un par de ellos tocaban una especie de tambor, mientras que los otros estaban alrededor aparentemente descansando parados. El hombre describe a los seres con piel muy oscura y desgastada. Tenían circulares ojos de color rojo y podía ver que sus manos estaban palmeadas, es decir, entre los dedos tenían una malla de piel delgada similar a diferentes anfibios. El hombre reconoció a estos seres como los yacurunas. Al poco tiempo de haberlos enfocado con la luz de su linterna, los seres se percataron de la presencia de Segundo y lo miraron fijamente para luego lanzarse de vuelta al río para perderse en las oscuras aguas. Lo que mencionó el hombre era que los días que escuchaba los tambores, el río aumentaba su caudal, y los días que no escuchaba este sonido proveniente de estos seres, el río estaba en un estado normal. Por lo que Segundo relacionó el aumento del caudal con esa especie de ritual de estas criaturas. Según el folclore amazónico, el yacuruna es descrito como un dios de los ríos, con piel oscura y escamosa, que incluso lleva una boa como collar o cinturón y que se transporta sobre un cocodrilo de color negro. Se dice que él busca raptar mujeres para llevarlas a las profundidades del río. Muchos recordarán la película La forma del agua, donde el personaje de Michael Shannon describe cómo obtuvieron al espécimen en la cinta y menciona que los nativos en el Amazonas lo veneraban como un dios. El ser de la cinta de Guillermo del Toro está basado en el mítico yacuruna del folclore amazónico. Pero más allá de ser un personaje de una película o un mito selvático, hay personas como Don Segundo, Mariciela o Marcela que han tenido encuentros con ese ser que supuestamente no debería existir. ¿Será esto solo las mentiras de algunas personas? ¿Algún juego de la mente? O tal vez hay seres que la ciencia aún no ha podido catalogar. Si este video te gustó, por favor suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Si eres de Perú y tienes una experiencia sobrenatural, escríbeme al correo de contacto o por DM a la cuenta oficial de Instagram del canal. Hasta que la próxima experiencia sobrenatural nos vuelva a unir. Esto fue Mundo Oculto.